Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Hola Gustavo, bueno, un saludo a todo el equipo, a la audiencia. Acá estamos. Muy bien. Ingeniero, ya hace un par de semanas que venimos observando, en realidad ya apenas terminaron las PASO, incluso podríamos decir también antes de las PASO que observábamos cómo desde el Consejo justamente que agrupa a los rectores y rectoras de la universidad pública, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, también sabemos que hay un foro de rectoras, vicerrectoras, ¿no? De las universidades públicas, los funcionarios también del ministerio como el de Ciencia, Tecnología, Ministerio de Educación, han comenzado a expresarse en torno a la defensa de la universidad pública, ¿no? Hablando en esos términos, vamos a defender, dijeron, la universidad pública. ¿Por qué? ¿No? Y explicarle a la audiencia, ¿no?, por qué es importante que siga funcionando la universidad pública con esos objetivos que tiene, que persigue y por el cual fue, si hablamos del siglo pasado, ¿no?, cuáles habían sido las razones por el cual debía funcionar con esta lógica que nosotros conocemos, ¿no? Universidad pública, gratuita, tiene, bueno, tantas características que es muy conocida y le ha dado un gran estatus en el mundo, ¿no? La Universidad Pública de la República Argentina. Queríamos preguntarle en el inicio de esta charla, ingeniero, cuál es, digamos, también, ¿no?, la posición que adopta la Universidad Nacional de Jujuy ante esto que venimos escuchando, ¿no?, a nivel nacional de por qué defender la universidad pública, ¿no? A ver, vamos por parte, digamos. Primero, nada, pedimos disculpas por tener que hablar de estos temas, digamos. Me parece, yo siempre me referencio, hay un libro que se llama La Era del Vacío de Gilles Lipovetsky. Él plantea cómo las cosas pueden desaparecer también por exceso, ¿no? Por saturación, dice él, por saturación. Y nada, o sea, yo creo que de alguna forma uno lo ve, digamos, en la manifestación, en las elecciones, en ese marco, bueno, mucha gente que no va a votar, mucho voto en blanco y mucho voto que expresaría como una cosa de, bueno, estamos cansados de, digamos, ¿no? Hay una idea de saturación también dando vuelta, incluso en los medios, ¿no?, donde todo es en base a paneles, uno versus otros, sí, peleándose todo el tiempo, no solo en el plano político, sino también deportivo, etcétera. Uh-huh. Hay como un abuso de un recurso, eso hace a la saturación y al cansancio, digamos. Entonces, en ese sentido pedimos disculpas, pero nos parece importante conversar de algunas cosas, sobre todo aportar información, sencillamente información, sí, que permita a muchos reflexionar o tener un mejor sentido crítico al momento de elegir algo, ¿no?, o de accionar, digamos, en el marco de lo que es la democracia en los tiempos que estamos viviendo. Un poco, estamos en 40 años de democracia, 50 años de universidad, sí, Universidad de Jujuy, muchas universidades, entre este año y el año anterior hemos cumplido 50 años. Han sido, esas universidades coinciden con toda una época de creación de universidades en las provincias, sobre todo, ¿no? Era necesario salir de la lógica de universidades regionales porque ya la cantidad de gente, de alumnos, alumnas, de jóvenes que había con la posibilidad de hacer una carrera era mucha en cada provincia, entonces justificaba la creación de estas universidades y acercar la universidad a los jóvenes, y de ahí la creación de estas universidades que hoy todas estamos cumpliendo 50 años. Catamarca, Salta, Jujuy, bueno, para que tengan como referencia, San Juan. Después vino otra época que ya la lógica es, digamos, a medida que van creciendo las ciudades, incluso las ciudades capitales, o regiones de provincia, o lo que es el conurbano bonaerense, o sea, por la densidad poblacional ha justificado crear más universidades. El otro día escuchaba una estadística
Colombia, México y Brasil tiene una universidad más o menos cada 130.000 habitantes. Nosotros, Argentina, tenemos una universidad cada 350.000 habitantes. Entonces, nada, por ahí para entender y con quién nos estamos comparando, digamos, con países también subdesarrollados, por decirlo de alguna forma, o en desarrollo, o las diferentes miradas de Sudamérica con una estructura parecida, con una cuestión geopolítica similar. Y bueno, estamos, para que veamos, digamos que esos países están incluso un paso más adelantado, en el sentido de generar posibilidades de formación de jóvenes en una carrera universitaria, y que nosotros, que Argentina, para tener una idea. También en 40 años de democracia, nosotros, la Argentina, multiplicó su población por 0,7, o sea, casi se duplicó, y creció casi un 100%, digamos, por decir de alguna forma, de 20 a 40 millones, por dar algún número redondo, y la cantidad de alumnos que van a las universidades se ha multiplicado por 400%, digamos. Entonces eso muestra también que se viene trabajando como sistema para tener generar mayor accesibilidad, ¿no? Y que más cantidad de jóvenes en Argentina están hoy haciendo una carrera universitaria. Eso también es, me parece interesante. Y lo que hoy se está planteando un poco y que salió en el CIN es un mecanismo diferente por algunas de las propuestas políticas en cuanto al financiamiento del sistema universitario, ¿no? El sistema universitario de gestión pública, que tiene que ver con un sistema de voucher que se aplicó en algunos otros países, en Chile. Y yo creo que nos debemos repensar, digamos, un poco qué implicancias tiene esa lógica de financiamiento. Sí, sería bueno explicarles qué significa, ¿no? Esto de cómo funciona, qué es un voucher, cómo funciona, digamos, el mecanismo para aquella gente que quiere seguir un estudio universitario en este caso. Hagamos un ejercicio, podemos hacer un ejercicio acá. Para ustedes, Gustavo. A ver. Para vos, Gustavo, a ver, ¿qué sería? ¿Qué entendés por voucher? Sin miedo. Lo que planteo, Andrea lo va a decir también, pero digo, lo que planteo es que nosotros, todo lo que preguntemos, le traslademos a la audiencia. Todo lo que podamos explicarle, digamos, ¿no? Lo traslademos a la audiencia. Me parece una buena práctica esto de decir, rector, ¿no? Si vamos a hablar de voucherización o de voucher, como algunos lo plantean, digo, incluso en sus discursos, yo creo que le dicen algo a la gente que si no lo explican, la gente a veces no comprende. O entiende lo que quiere entender. Claro, ¿no? O entiende desde su punto de vista, ¿no? Si me pregunta a mí, lo que yo entiendo como voucher, como lo conocemos todo, el común de la gente, es, a ver, te entrego un voucher. ¿Qué es el voucher? Bueno, determinado valor para que vos los canjees donde vos querés, por lo que vos querés. Entonces, si estamos hablando de la educación, entiendo que me van a estar cubriendo mis estudios de comunicación en la universidad que yo quiero, ¿no? Si hablamos de estudio, pero hasta ahí, y no tengo más detalles, ¿no? Porque todo lo que significa estudiar, transporte, alquilar o no, lo que necesito costear en la universidad, no la alimentación. Claro, no es una beca. Exacto. No es una entonces beca. No es una beca. ¿Qué sería entonces? Como Gustavo. un canje. Un canje, porque algunos piensan que como dijo Andrea, ¿no? El voucher, aparentemente un papel, ¿no? Que viene autorizado por alguna persona o alguna institución Por determinado valor. y que tiene un valor, ¿no? Por el cual uno después lo va a cambiar. ¿Por qué? Bueno, según sea, ¿no? Uh-huh. Según sea dónde va apuntado. Y lo que determina el que te da el voucher, el valor. Claro. O sea, es una cuota. Uh-huh.
¿no? Es un crédito, digamos, es una cuota. Exacto. Pero nada ligado a la educación. Ahora, si lo pensamos al sistema argentino. Para las universidades, sí, implica que su financiamiento va a venir de ese voucher. Es el financiamiento, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Jujuy, va a depender de la cantidad de voucher que ingresan. Ahora, ¿cómo hacen el cálculo del voucher? Claro. Bueno, hay varias cosas, digamos. Claro. Podríamos hacer, por ejemplo, si sería el valor de mercado promedio que tiene la cuota de una universidad privada, ¿no? Hay universidades hoy. Yo hice una carrera de grado acá en la Universidad Nacional de Jujuy, también una intermedia, digamos, procurador en una privada, y una maestría en una privada, una maestría en una pública. Sí, Y entonces conozco ambos sistemas de adentro como alumno, digamos. claro. No sé, hoy una cuota debe estar en 50.000 pesos, Sí. promedio. Alguna un poquito más cara, otra quizás Sin hablar... una lo que pestaña menos. La pero cuota, pero sin hablar de en las privadas, que vos vas rindiendo y tenés que pagar para sí, poder se paga rendir, matrícula, son varios conceptos, es verdad. Es así. Y entonces podría tomar eso como referencia. La otra sería, porque nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, Universidad Nacional de Jujuy tiene una estructura que tiene que ver con las carreras y a la vez asociada el tema investigación, que por ahí ahora lo vamos a conversar también, pero que también es un tema que se discute, ¿no? En estas propuestas políticas. Entonces, nosotros estamos cerca de 50 carreras de pregrado y grado, y debemos estar como en unas 30 de posgrado. Pero no contemos la de posgrado. Estas 50 que tenemos se financian en este momento, que nosotros tenemos un 94% más o menos de los fondos que nos ingresan es para sueldo. O sea que ni siquiera nos ingresan, digamos, van directamente al salario que se paga, que llega todos los meses para pagarlos, pasa directo, digamos. Ni siquiera administramos eso. Este año hemos estado en un presupuesto de algo así de 8.000 millones de pesos. Si nosotros dividimos en cantidad de alumnos, al comienzo del año eran 40.000 alumnos. Y eso da como 200.000 pesos por mes, algo así. No importa el valor, pero es más alto que lo que es el valor de mercado. Entonces, si la propuesta de voucher es un valor de mercado, ya pasaríamos a tener la cuarta parte del presupuesto. Uh-huh. Con la cuarta parte del presupuesto, que no nos alcanzaría para el 100% de los docentes que tenemos para dar las 50 carreras. Nos estaría faltando, digamos, ¿se entiende? 3/4 sí, de lo que necesitamos para sostener esas 50 carreras y 30 carreras de posgrado, pues son los mismos docentes. Si fuera el valor de mercado. Pero eso así rápido, digamos, ¿no? Porque hay más variantes. Si sería el valor nominal, digamos, dividir el presupuesto que tenemos, dividir por la cantidad de alumnos, y eso es lo que le darían a cada alumno. Hay algo que ocurre en todas las universidades, incluso la privada, ¿no? Y esto para que se entienda. En las universidades públicas, que tienen otra forma de formar a los alumnos, se los forma además con un sentido crítico, por eso que salen muchos investigadores, muchos premios Nobel han venido por ese lado. Respecto a la privada, que los forma para el mercado, o sea, es más estudio de manual, estudiar los protocolos y cómo aplicar. Entonces forma más bien trabajadores, digamos, con mano de obra calificada, vendría a ser. Tiene otra lógica, tiene otra función y está bien, digamos, eso no somos críticos. Entonces, nosotros, esos 40.000 alumnos que le van a dar 200.000 pesos en voucher para que por menos paguen, a mitad de año el 40% deja la universidad. Pero eso no solo pasa en la pública, porque si no van a decir, bueno, que se pongan la pila de la pública para que no se vayan. No, en la privada pasa eso. En la pública se recibe el 8% con una formación mucho más integral, más completa, digamos, que respecto a la privada, que le facilitan un poco más, pero se recibe el 14-15% en la privada. O
sea que también pasa el mismo fenómeno de que los alumnos, por eso la privada arman su esquema según cómo le ingresa. Al comienzo del año le ingresa un mayor monto y después le empieza a ingresar menos porque empiezan a dejar, ¿sí? Algunas sortean ese año porque le cobran toda la matrícula semestral, digamos, entonces se aseguran el financiamiento del semestre. Pero se cae generalmente, no es que el 100% se recibe, es un fenómeno a nivel mundial, digamos. Hay cosas para ajustar para que un poco más de gente se reciba, sí es verdad, pero tenemos límites, techos, digamos, naturales. Ese 8, 12%. Depende del tipo de carrera, estoy dando como número redondo. Entonces, se cae un 40%, nosotros a mitad de año ya dejamos de percibir los vouchers de un 40%. Claro. Si a eso podemos sumarle que algunos alumnos, con parte de su decisión, dicen, no, me voy a una privada, me voy a otra universidad con el voucher, y se nos van 1.000 alumnos. Bueno, ese 40 se hace un 45%, y si son 5.000 o 10.000 alumnos, se hace un 70%. O sea, perdemos el 70% de financiamiento, con lo cual tendríamos, por decir algo burdo, digamos, porque no es que va a pasar eso, porque me parece que yo voy a estar al frente de la lucha, digamos, para revertir esa situación, pero ya va a ser una lucha en la calle, digamos, porque no queda otra cosa, digamos. Pero tendríamos que cerrar el 70% de las carreras, el 70% de los puestos de no docente, de docente, no se podrían financiar, el 70% de los institutos, ni hablar, se tendrían que cerrar. Eso implicaría el voucher. Claro. Para que tengan una idea. Y para llegar a ese punto, ingeniero, tenemos que pensar que la universidad ya va a estar, no sé, con un debate, con lo que se quiera en el Congreso Nacional, pero digo, llegar a hablar de que la universidad ya está manejándose así con los vouchers con respecto a los alumnos, ya va a ser una universidad arancelada, o no necesariamente con ese título. Uno puede decir, no, la universidad va a seguir teniendo el rótulo de pública, pero va a funcionar con los vouchers, ¿o no? Es que ahí está la verdad media, digamos. Ahí está el juego, está la mentira, digamos. Porque es decir, yo cambio la forma de financiarlo. Lo financio mediante los alumnos con un voucher, pero no estoy haciendo todo este análisis. No le estoy diciendo eso. Entonces, a mí me ha pasado en la UTN, en una regional en Buenos Aires, una mesa de alumnos promocionando esa propuesta política de voucherización. Entonces, empezar a hablar y decir, pero ustedes entienden, no estamos en contra de la universidad pública, sino que simplemente es la voucherización. Pero cuando uno no hace estos cálculos... Claro, estos análisis más profundos. O sea, yo voy a usar términos que uso... Miren, hay quien propone la voucherización habla mucho de falacias, ¿no? Sí. Siempre dice falacias, son falacias, ¿no? La falacia es cuando no hay una conexión en eso causal, digamos, cuando yo digo, bueno, yo como milanesa y gana la selección. Y me la creo, digamos, ahí estamos en un problema, digamos, pero es una falacia, digamos, no hay una conexión directa, no es que comiendo milanesa van a ganar, por ahí que coman los jugadores y tienen un poco más de energía, pero yo que ni siquiera estoy en la cancha, bueno, eso es una propuesta falaz, por decir de alguna forma. Entonces, esto cae en ese término, porque dice, se va a voucherizar simplemente, no está en contra. Ahora, cuando vos haces el análisis, ¿no? Causa-consecuencia, y haces los cálculos, te das cuenta de que la realidad es otra. El otro tema que aparece es el tema investigación. Y ahí entra CONICET, entran las universidades de gestión pública. Y yo les pido que hagan un ejercicio, se averigüen en las universidades privadas cuánta investigación hacen. En los congresos, no sé, de 3.000 asistentes, 1 o 2 son de universidades privadas. 1 o 2 asistentes. ¿Por qué? Porque financiar la investigación no es barato. Es carísimo. Obviamente hay empresas privadas que investigan, pero para poder investigar, por el costo que tienen, lo hacen con un énfasis sobre costo-rendimiento muy acentuado, digamos. O sea,
es invertir, pero lo que yo logro me tiene que dar una rentabilidad muy alta para que se justifique invertir en eso, porque investigar es meterse en un lugar donde uno no sabe realmente si va a llegar a un resultado. Entonces, todo eso se pone en el análisis. Entonces, lo que se investiga tiene que tener ya de antemano una mirada de retorno determinado si lo hago desde la privada. Entonces, a mí me conviene, por decir, investigar en nuevas cremas para cutis de clase media alta que investigar en una vacuna para la pobreza. Claro. Porque el retorno no me va a redituar. Exactamente. Entonces, eso nosotros lo vemos, para dar un ejemplo, en Argentina. Hay un investigador de CONICET y de la Universidad de Rosario, que falleció, de apellido Carrasco, que él investigó el impacto del glifosato sobre la salud, sobre lo que viene a ser la toxicología ambiental del glifosato. A partir del estudio de él, muchos municipios, provincias han empezado a establecer reglamentaciones de, por ejemplo, de perímetros alrededor de pueblos, de ciudades, para que no se aplique glifosato como medida precautoria. Entonces, imaginémonos, este es un tema que no lo habría investigado la privada. Primero, que no tiene posibilidad de retorno. Segundo, se plantea, que yo creo que es una falacia, de que asignar la propiedad privada permite resolver los problemas ambientales. En este caso, la propiedad de la vida ya la tenía cada persona que vive en esos lugares cercanos a donde se fumiga. Sí, donde se produce. Sin embargo, esas personas no tienen capacidad de investigar un tema como este, ni financiarlo. O sea, lo hizo CONICET con la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, para que se entienda, digamos, dónde están las falacias del planteo. Entonces, esto lo sostiene el sistema público. Investigar en hantavirus. Hantavirus es un problema, sobre todo para pobladores de zonas rurales, generalmente son de condiciones humildes, que son los que habitan en la ruralidad, no tienen plata para financiar nada, ni comprar un medicamento, digamos, y la Universidad Nacional de Jujuy investiga en hantavirus. O sea, nosotros tenemos investigadores que son de la Universidad de CONICET, que monitorean en la provincia vecina, trampean las ratas con el riesgo que significa, sacan muestras de esas ratas, las analizan. Sí, ingeniero, también lo que hay que decir de que hay un trabajo con la comunidad, porque ¿por qué se elige investigar determinado tema? Porque hay antecedentes de que las personas se están enfermando hasta el punto de fallecer, o hay distintas situaciones que la comunidad, la persona se ve afectada, en este caso en su salud, y por eso, en el marco de las estadísticas, se empieza a ver y a elegir ese tema de investigación para poder generar un resultado que beneficie a la comunidad, ¿no? Preventivamente. Exactamente. Entonces, nada, para buscar algunos ejemplos, para tener más herramientas de análisis, me parece que más allá de la situación y de la saturación que hay, me parece importante empezar a generar alguna información para eso, para que sobre todo la gente, los jóvenes, tengan mayores elementos de análisis para poder decidir, ¿no? Ingeniero, perdón, Gus, quería hacer la consulta porque a mí me queda la duda esto de que, bueno, se van a entregar voucher. Pero ¿cómo se va a, si el que recibe el voucher, el alumno, va a tener la posibilidad de elegir dónde estudiar, cómo se va a controlar la cantidad de alumnos que va a haber en cada universidad pública o privada para que o no se sature una institución o otra institución quede totalmente vacía? Porque esa es la duda, ¿no? Yo te doy el voucher, vos tenés la decisión a dónde querés ir, pero ¿cómo se va a manejar esto? No, lo que pasa es que lo que se plantea es la lógica de mercado, de libre mercado, ¿no? Bien. Que es, nada, el mercado es una herramienta, bueno, hay muchas cosas que son herramientas, que a veces cuando se exacerban, ahí viene el problema, digamos, algunos llaman dogmatismo, ¿no? Fundamentalismo, sí. Bueno. La lógica es de mercado, digamos. Entonces, si cada uno elige dónde ir con su voucher, de alguna forma. No, y donde si decide a otra universidad, a la universidad A, supongamos, esa universidad va a tener más financiamiento y podrá acomodar su estructura para mayor cantidad de
alumnos, pero no, porque lo que está subyacente es la lógica de la competencia. La competencia depende dónde es interesante, digamos, ¿no? Es lo mismo que la meritocracia. Pero hay un sustrato previo, digamos, hay condiciones previas en la cual es virtuosa, digamos, y sirve para algunas cosas. La meritocracia, la competencia. Pero hay condiciones previas que hay que tener, en condiciones de igualdad, condiciones... También la cooperación es previa, digamos. Entonces hay esquemas que son del orden cooperativo que se pierden con esa lógica. Es decir, una carrera cara, con poca demanda, no existiría. Y la necesitamos. Por ejemplo, geología. Geología es una carrera que tiene muy poca demanda, que los egresados cobran muy buenos sueldos, pero tiene poca demanda. Y es una carrera sumamente importante para Jujuy, para muchas regiones, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para dar un ejemplo, digamos, son carreras caras, de poca demanda, que bajo la lógica de la competencia desaparecen. De alguna manera van a desaparecer del mercado, digamos. Lo que tiene poca demanda en el mercado, desaparece. Así lo abaraté y no tiene demanda, desaparece. ¿Se entiende? Sí. Si hoy, que es gratuita, tiene poca demanda, lo que significa que si se arancela, desaparece. Entonces, hay cosas que funcionan del orden de lo cooperativo. Lo mismo que si fuera un sistema de salud o en una obra social, donde los que están sanos financiamos el tratamiento al que está enfermo. Y cuando a mí me toque estar enfermo, va a pasar lo mismo. Son lógicas cooperativas. Dentro del sistema de la universidad de gestión pública está la lógica cooperativa. Entonces podemos tener carreras que son caras, de poco alumno, al lado de carreras que son más baratas y de muchísimos alumnos. Y entre ambas se colaboran, digamos. Entonces perdemos eso, digamos. Entonces, para dar, digamos, un ejemplo. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Los activos financiamos las jubilaciones de los pasivos. Es una lógica de cooperación. No todo es competencia. Ingeniero, entendemos que esta postura de la defensa, ¿no?, por el financiamiento de la universidad pública, ¿no?, tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto que usted decía, ¿no?, que anuncien de voucherizar, ¿no?, para que los alumnos puedan estudiar en una carrera universitaria. Ahora le consulto, ¿en otros países se trabaja también con esta lógica de la voucherización para hacer investigación? Porque pensemos en los egresados, pensemos en aquellos docentes que hacen investigación y no sé si también ellos tienen apertura hoy, como funciona la universidad pública, con un sistema así, ¿no? Esto del vamos, digamos, de que empiezan a estudiar y ya tienen, ¿no?, que trabajar con este funcionamiento del voucher. No sé si después siguen con una lógica así, digamos, siempre más privada, diríamos, ¿no? O no sé si otros países no trabajan con el tema del voucher en otra esfera ya, digamos, ¿no? Una vez que dejan de ser alumnos, me refiero a eso. ¿Se conoce o no? No hay ejemplos. No tienen un sistema científico tan fuerte, digamos, Chile, por ejemplo. No lo tienen. O donde han podido surgir, digamos, investigadores y referentes importantes, lo han terminado haciendo sobre todo fuera de Chile, digamos. Se han ido a hacer alguna beca afuera y bueno, se han potenciado ahí. No, el sistema científico que más generado en Latinoamérica es el argentino, el brasileño, el mexicano y son parecidos. Después hay cosas que no tienen nada que ver con la voucherización. Sí. Después hay cosas interesantes que se pueden mejorar, qué sé yo, no sé. Colombia tiene un sistema de fomento de publicaciones, o sea, un científico mientras más libro publica va aumentando su salario. Uh-huh. Hay cosas que bien manejadas pueden funcionar. Bueno, hay muchas cosas para repensar todos los sistemas, pero nosotros en realidad lo que queremos, sobre todo en estos momentos, es pensar la lógica del voucher, digamos, porque da la sensación de que no se puede plantear la vida
bajo eslogan, digamos, esta lógica de Twitter, ¿no? Frases cortitas y que, bueno, uno sí, lo que hay que hacer es desarmar esa frase y entenderla, ponerle contenido, análisis crítico de diferentes sentidos, que ni la inteligencia artificial puede hacerlo, porque jugarse en el orden de las metáforas, de los diferentes sentidos posibles, no lo hace la inteligencia artificial. Lo hacemos los humanos interactuando con humanos, digamos. Me parece que hay que recuperar eso, creo que es muy de época, y entonces todos hemos quedado muy entrampados en el eslogan, que, bueno, hacen correr estos riesgos, digamos, lo que estamos analizando acá, ¿no? Esa lógica también haría que baje la cantidad de egresados que tengan las universidades, digo, al bajar el financiamiento, ¿no? Al acortarse el financiamiento. Sí, pero o por ahí serían egresados de las privadas, pero yo lo que digo es que perdemos de investigación. Uh-huh. La cantidad de carreras que tenemos y en sedes que tenemos que hoy hacen a la accesibilidad, digamos, hoy una privada no va a abrir en un barrio pobre o en una localidad de, no sé, de la Puna jujeña. Justo eso quería consultar. En CUSI no va a buscar cómo llevar una carrera, digamos. O sea, por lo mismo que qué sé yo, una obra social, una prepaga de esa carísima, no abre en las villas, digamos. O sea que la expansión universitaria, como se la está viendo y se la está viviendo y está viendo sus resultados con los nuevos egresados, desaparecerías con este sistema de voucher. Se reduce mucho la posibilidad de accesibilidad a diferentes carreras para los jóvenes. Entonces yo comenzaba hablando de 40 años de democracia y cómo hemos ido acercándonos y generando más oportunidades y cómo todavía estamos por detrás de Brasil, Colombia, México. No estamos hablando de países europeos del norte de Europa, ¿no? No. ¿Cómo estamos todavía por detrás? La falta que hace todavía crecer más. Sin embargo, con esto retrocederíamos muchísimo más. Hay otra palabra, ingeniero, que así como comenzamos al inicio preguntando, ¿no? ¿Qué entiende la gente por voucher? ¿No? O cuando rápidamente le dicen que se puede voucherizar, ¿no? La educación pública. Hay otra palabra que podríamos suplantarla a voucher para que la gente también a lo mejor vaya comprendiendo a qué hacemos referencia cuando mencionan esto, cuando escuchamos esto, por allí para incluso amigarnos, ¿no? Con una palabra que bueno, la gente también tiene que empezar a comprenderla, ¿no? Como usted dice, a desarrollar, a interpretarla, digo, ¿no? En su máxima extensión, porque hay que hablar de varias cuestiones que suceden allí adentro, pero digo, hay otras palabras que por allí las podemos tomar como, no sé si sinónimos, no sé, palabras que uno las puede asemejar, digamos, con esa, o no. ¿Cuál sería tu palabra, Gustavo? Que no nos quiso decir que era el voucher para... Su concepto. Por allí podría, no sé, estoy pensando, ¿no? En algo que podría ser algo más amigable, digamos, para la gente, en vez de la palabra el voucher, ¿no? Como muchos les gusta usar, vio que ahora está de moda todo lo extranjero. Drastor, esas cosas. Sí, más tratamos de usar, parece ser palabras más extranjeras que las propias, usando el lenguaje, digo, ¿no? Sí. Pero por ahí, no sé si voucher por ahí es... Vale. ¿No? Vale por tanto. Claro, o sea, digo, porque por allí eso del intercambio que decía, ¿no? Que uno lo entiende así tan criollamente, lo que uno entiende por voucher, y parece ser incluso, hasta suena, ¿no? Algo fuera de lo que uno puede usar seriamente dentro de un sistema educativo. Un sistema educativo, estamos hablando ya de algo más complejo, digamos, algo de mucha responsabilidad. Por allí hablar incluso hasta con la palabra voucher suena como que estamos afuera, como que estamos ajenos de eso, como que nos están presentando algo que, no sé, vamos a algún lugar de la universidad, lo vamos a cambiar así, como fuera tan fácil. A mí todavía sencillo. A mí todavía me queda la duda y no la duda, la pregunta en realidad, de cómo van a subsistir las universidades de las diferentes provincias, porque si ya sabemos que hay estudiantes que eligen universidades como la de Córdoba, la de Buenos Aires, no, la UBA, ¿qué pasa con las universidades de la provincia?
¿no? ¿Cómo va a ser la existencia o no de estas universidades si es que los alumnos por ahí con este sistema ellos creen que van a poder elegir, ¿no?, determinadas carreras y se van a poder ir y costearlo? A ver, en la provincia cada vez aumenta más, en la provincia de Jujuy aumenta cada vez más la oferta académica y muchos tienen la elección de poderse quedar, ¿no? Pero ¿qué va a suceder con esto? Está todo centralizado también en la elección en Buenos Aires. Sí, claro. El voucher implica también que puedan ir a una universidad privada. También está eso. Yo creo que son dos sistemas distintos y el juego por detrás, bueno, no, lo dice ampliamente el planteo de ese sector político, digamos, tiene que ver con reducir al máximo el Estado y agrandar el mercado en un marco de liberalismo extremo, digamos, ¿no? Fundamentalista, digamos. Y como recién analizamos, no todo tiene que ver con la competencia, digamos. Claro. Hay sistemas cooperativos que lo que pasa es que no lo concientizamos, el sistema nos vende a lo loco la competencia y bueno, el riesgo es eso, que aparecen este tipo de propuestas que a veces no se hacen conscientes de, no nos concientizamos las consecuencias que pueden tener. Rector, y llega una pregunta y dice, ¿qué pasaría con las escuelas universitarias y con las sedes? Todo el financiamiento es el mismo, o sea, el análisis que yo decía, 70% menos de financiamiento implica un 70% de merma en la capacidad de financiar toda la universidad. Y lo mismo le va a pasar a Salta, a Tucumán, a todas las universidades nacionales, digamos. No podés financiar más que el 30% de lo que hacemos. Y ahí entra todo, digamos. Esa es la realidad que se viene, claro, con el sistema de voucher. Hace un ratito decía Andrea, en el castellano podemos decir el voucher como un vale, pero cualquier palabra que podamos suplantarla, ¿no?, a nuestro idioma, el cupón, el comprobante, todo pareciera como si estaríamos ya hablando de cómo funciona el mercado, ¿no? Esto de la compra y venta, de yo te doy, pero si vos me das también, o sea, nada que se acerque al funcionamiento que tiene la universidad pública. El mercado es una institución que es útil para ciertas cosas, intercambio de bienes y servicios en ciertas condiciones, ¿no? La cooperación sirve para otras cosas. El Estado nacional sirve para otras cosas. Digamos, de un marco general. No todo vamos a poder estar dentro de un country protegiéndonos, viviendo súper bien frente a los que quedan afuera. Y al revés, si hacemos algo para que todo queden adentro, ya deja de ser un country y pasa a ser el Estado, digamos, que es el desafío. Entonces la discusión es otra, digamos, no pasa por el mercado, pasa por el Estado, digamos, pero no nos vamos a meter tanto en eso, una discusión de ciencias políticas, digamos, que me parece que tenemos la carrera, así que puede venir a hablar sobre eso. Pero el Estado es una herramienta, hay mucho de lógica de cooperación en el Estado. El mercado es una herramienta menor que sirve, ¿no? Ya no tiene la lógica de la cooperación, sino de la competencia, pero hasta por ahí nomás, depende dónde, digamos. En un momento, en una situación donde hay una superpoblación y recursos finitos, para decir muy pocos recursos, la competencia ya no pasa a ser tan interesante porque hay un desperdicio de recursos, porque hay dos en juego donde uno gana y uno pierde. El que pierde es un desperdicio de recursos. Entonces depende de dónde, hay que usar la racionalidad, digamos. Yo digo, hay que avanzar en una inteligencia cultural, digamos, ya salir de las trampas estas dogmáticas culturales que hemos heredado muchas veces de diferentes religiones, ¿no? Sin meternos con la idea de Dios y creer en Dios. Pero bueno, son como estereotipos de racionalidad que hemos incorporado y que hoy operan en diferentes espacios, incluso espacios políticos, ¿no? Gracias por traernos estos datos, por volcar información, que eso es lo que esperamos que la audiencia, ¿no?, pueda recabar, pueda analizar, pueda interpretar, por supuesto, más allá de lo que ya debe estar haciendo, y eso es lo que buscábamos, ¿no?
que expliquen, ¿no? Qué lectura hacen y por qué también, para ir entendiendo por qué estamos escuchando en estos últimos tiempos, como decía, que hay una defensa de la universidad pública, ¿no? Bueno, este es un razonamiento que queremos que la gente escuche. Sé que hay otros, habrán otros análisis también que se hagan por este y otras cuestiones, ¿no? Pero más que nada me parece que a eso apuntamos, ¿no? Un bocadito más, si me deja, Gustavo, lo último. Desarmar algo es muy fácil y rápido. Armarlo es lento y cuesta. Lo mismo que hacer un edificio y después implosionarlo. Lo mismo un organismo vivo, digamos, lo que le lleva a armarse, ¿no? Y la vida se va en un segundo. Esto es lo mismo. Entonces hay que ser consciente. Desarmar el sistema universitario de gestión pública va a llevar muchos años recuperarlo a lo que hemos llegado en este momento y que todavía falta. Estamos por detrás de México, de Colombia y de Brasil. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. En la charla con La Mañana de Unju Radio, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, el ingeniero Mario Bonillo.